a punto de salir. ¿Qué? ¿Dónde nos vamos? A perdernos y a desconectar. Pues a eso vamos. ¿Cuánta agua llevamos? 18 litros está bien, ¿no? La vaca ya está lista. ¡Vámonos! Salimos de Barcelona, vamos a hacer una ruta que dura unos 3 días, ¿vale? Con nuestro ritmo, que vamos tranquilamente, vamos disfrutando del camino, parando, tal. Vamos a hacer una ruta que sale desde Masquefa, ¿vale? Nos dirigiremos hasta la Espluga del Francolí, el Montsant, incluso cruzaremos la Cartuja de Scala Dei, en el Priorat, iremos hasta Siurana, Cornudella de Montsant, rodearemos els ports de Beceite después de cruzar Arnés y Beceite y rodearemos els ports de Beceite y acabaremos en Tortosa. Se ven los focos muchísimo. ¿El fuego os protege? Sí, muchísimo. ¿Qué más os da? Calorcito. ¿Calorcito? Esto ¿Y qué os gusta más, el fuego o la tablet? el fuego. ¿Sí? ¿En serio? Vamos a bajar de tienda. A ver qué vemos por aquí. Buah, hay un montón de niebla. Empezamos el día. Tenemos aquí a Andreu preparando el café. Buen día. Buen día. Buenos días. Amanecemos con una niebla que no se ve nada. Bueno, ya estamos. Ya estamos para salir. Campamento desmontado. Esto es pulpo con pan. Y nos vamos de aquí a seguir ruta. ¡Vámonos! Bueno, ya hemos arrancado. Hemos pasado la primera noche. ¿Y qué? Diferente. Ayer salimos tarde con los trabajos y demás. Se nos hizo de noche, ya se nota que estamos entrando en el invierno. Pero montamos el campamento súper bien, de noche, pero muy chulo. Y hoy hemos amanecido nublaete, pero al menos la previsión nos decía que llovía, no llueve. Hemos arrancado, tiramos hacia la Pobla del Claramunt, que estamos al ladito, y hoy en teoría la ruta sigue pisteando hasta la Espluga de Francolí, a ver si llegamos allí a comer y podemos tomar unos vinitos. ¡Hasta luego! Ha tocado con la orejilla un poco. Bueno, y ahora ha tocado.
Hombre, molto bene! ¡Ahí el cruce de Eje! Tienes lo que es central. Bueno, ahora te lo... Hay que estirar. Sí, ahora te lo estiramos. ¿Tienes gancho por aquí a mano? Es el protector. Hostia, la piña maldita. ¿Y dónde ha roto esto? Bueno, acabamos de aparcar en Prades porque vamos a comprar algo de comer antes de liarnos por la pista que sube hacia Siurana. Bueno, ¿qué ha pasado? Está todo cerrado. Abre de 6 a 8. Tancat, ¿no? Siempre cerrado. Farmacia, carnicería, todos. Por las tardes de 6 a 8. Vivimos en otro horario. Son las 5. Claro. No, son las 4:30 pasadas. Todavía queda un rato, o sea, no sé. Yo pretendo a las 6 estar sentada tomándome una birra perdida en el monte. Bueno, ya hemos cargado gasolina en Pradas. Sí. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Ahora ya a buscar campamento. Vamos hacia Siurana y antes de llegar a Siurana la idea es acampar prontito. Ahora se hace de noche pronto y a ver si a las 5:30, 6 podemos estar acampados y disfrutar y cenar prontito. Que esta noche ha sido muy corta.
Gracias. Por último, colocamos las varillas del frontal. Ole. Y ya está montada. ¿Qué haces? ¿Estás buscando hacer fuego con 2 palos? A mi madre. No, ¿Cómo que no? estoy picando. ¿Y tú vas a hacer fuego con 2 palos? Campamento, segunda noche. Aquí tenemos a Andreu montando su tienda. Tamaño mediano de camperzón. Importante quitar las cinchas, si no, esto no abre ni para atrás. Bueno, y Andreu ya la tiene lista casi. Ahí que va. aquí ha d'anar a agafar una cervesa. Aquí. Molt bé, se li dona molt bé, eh? Sí, es un campeón. Molt bé, Andriu. Qué finura, ¿eh? Y ahora hem de tirar las escales que feia. Pues hecho, ¿no? Bueno, tienda familiar para 4 personas. Camperzone. Ahí va. Es un bicho de tienda esta. Fíjate que el coche hasta se ve pequeño. Bueno, entonces hoy pondréis la cabeza aquí, tú acabarás durmiendo con la cabeza al otro lado y te dejarás las gafas en la puerta, ¿no? Sí, una cosa súper extraña. Muy extraña. ¿Qué tenemos para cenar? Tenemos morcilla, tenemos tortilla, tenemos lechuga, Entrecot. tenemos entrecot. ¿Entrecot? Entrecot y ensaladita. O sea que... Patits, mans. No, ¿cómo lo vamos a poner, no? Vale. Manos limpias. Cuidado con la cárcel, ¿eh? Mira. A preguntar. Morcillón. No se quieren levantar. A ver, esta noche ha habido un animal que estaba aquí por esta zona. Aquí lo tenemos. Pues son las 7 de la mañana. 7:30, ¿no? ¿O sí? Son las 8 menos 10. Está caliente. Está súper caliente esto, tío. Mira qué guay. ¿Qué es? Está caliente. ¿Pero para qué es? ¿Calentador? ¿En serio? Estos son en todos los galletos. Pues nada, son las 8 menos 10. Ya estamos todos aquí en marcha. Cuidado, que mancho. Pero con fundamento, ¿no? ¡Rico, rico! ¡Mi churro! No, pero esto por la mañana a primera hora nada más despertar. ¿O qué pasa aquí? Mira, aquí. ¿Qué pasa aquí? Soy yo. ¡Ey, que te hemos pillado! ¡Shh! Hoy hemos dormido entre Pradas y Siurana, a pie de Siurana, en un bosque muy chulo, muy adentrados, muy íntimo, mucho frío también. Y ahora empezamos el día después de nuestro desayuno de campeones que ya conocéis. Y vamos hacia Cornudella de Montsant, hacia Escala Dei y nos espera un día muy chulo de 4x4. A ver qué tal se nos da la aventura hoy. A ver si podemos llegar hasta Arnés y dormir en Arnés para poder mañana hacer el Sports. A ver si llegamos. Madre mía. Bueno, total que hemos salido de Siurana, hemos parado en Cornudella Sí. un momentito.
hemos parado nada en Cornudella, pero nada, todo cerrado. No hemos podido comprar vinito, que queríamos probar un Montsant de la zona, pero nada. Total que hemos seguido. Ahora vamos hacia Escaladei, por unos campos de cultivo muy chulos, mucha vid y el camino entretenido. Y nosotros estamos bajando la montaña, bajando todo esto hasta Escaladei, que es más o menos por aquí. Vale. Espectacular el sitio. Caminito de bajada. Bajamos de Escaladei y estamos llegando al Pas de la Barca. Esto es un paso del Ebro que hacemos en un transbordador de los antiguos. Así que a ver qué nos encontramos. ¡Hola, vaya cola, tío! Pues nos encontramos una cola del carajo. Si quieres. Vale, ya hemos pasado a Arnés, hemos puesto gasolina hasta arriba porque ahora vienen muchísimos kilómetros de off-road y no tendremos gasolineras cerca. Y ahora ya estamos oteando porque a la que veamos un sitio chulo para pasar la tarde y dormir, ya nos quedaremos allí, porque la idea es mañana hacer toda la vuelta al Sports, a Beceite, y es lo que vamos a hacer mañana de día. Bueno, al final hemos encontrado un rinconcito súper chulo, porque aquí tenemos un riachuelo precioso
donde los peques van a aprovechar para jugar un rato. Así que no nos podemos quejar. Última noche, campamento espectacular. Seguimos. Sopa, las alitas, ¿Qué quieres cenar, Esther? Frankfurts. Vamos a cenar sopa. ¿Sopa? ¿Tenemos sopa? Y alitas al ajillo. Y un poquito de... W40. Para esta noche. Yo me voy a cazar ahora. Casi ¿Sí? hacemos brasa. O sea, que si la llevas no te la filan, ¿no? Hacer una filomática. Hombre, ahora hemos ¿Qué? ¿Cómo lo has visto? ahora ya lo hemos hecho nosotros solos. Súper bien. Ya está. Súper sexy. Acicalando la tienda. Galando la tienda para dormir como un tronco. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros al canal. Hombre, Eli, ¿qué estás haciendo de comer? Hombre, mira, unas salchichas aquí muy buenas. Sí, con el viento, con todo, pero es que nosotros aquí en un pim pam pum nos ponemos y hacemos cualquier cosilla. Buenos días. Buen día. Hombre, ¿habéis dormido bien? Sí. Bueno. Es la última noche. Uy, así. ¡Hola! Bueno, ¿qué tenemos aquí? Hola, pues, Buenos días. buenos días. Poco de aire, ¿no? Yo es la noche que mejor he dormido. De verdad. Justo. Mira qué suerte, ¿eh? Me encanta, no entra ni una gota de aire en estas tiendas. Son como los roedores salen de la madriguera poco a poco buscando la leche materna que la naturaleza les da. Como mamá rata. Mamá rata. Y aquí tenemos el campamento. Que por supuesto, si alguien tiene alguna duda, lo vamos a dejar tal y como lo encontramos. Amanecemos en el Sports de Beceite. Hoy salimos, rodeamos el Sports y acabamos en Tortosa. Último día y seguramente el más espectacular. Ahora circulamos por una cornisa súper chula y en teoría este tramo de la ruta nos tiene que llevar solamente la mañana, ¿vale? Porque pensamos comer en Tortosa y de Tortosa acabamos la ruta. A ver si nos da tiempo porque ahora mismo son las 10:30 y nos queda bastante traca hasta Tortosa, así que vamos a ver cómo va.
Vamos. Salud.